Bueno, señoras y señores, entramos en la etapa ya de las noticias nacionales. De manera categórica, este programa Infoanálisis y esta empresa Omega Estéreo nos hemos comprometido a no dejar que el caso de la CENIAF quede en el ideario del panameño, quede como parte de uno más de los escándalos que se han sucedido en este país. Y por esa razón y motivo, nos hemos preocupado mucho en invitar personas que tengan conocimiento de manera formal acerca de este escándalo de los albergues que está la CENIAF a cargo. Y por esa razón y motivo, en este programa, el día de hoy, hemos invitado perdón, a la abogada Katia Meléndez. Ella es fiscal superior de familia y está ya en muy pocos segundos estar conectada con nosotros, ya está en el proceso y nos dará muchísimo gusto conocer de primera mano de parte de una alta funcionaria del Ministerio Público y que maneja el caso de una manera directa, la fiscal superior de familia, Katia Meléndez, cuál es el estatus, cuál es la situación por la cual atraviesa en este momento el caso del escándalo de los albergues en Panamá. Buen día, señora fiscal superior de familia, ¿cómo está? Buen día, señora fiscal. Se está conectando la la estamos viendo. ¿Cómo está, fiscal? Ya podemos conversar. Muy buenos días, disculpen la molestia, un problema técnico. La computadora del despacho no quiso conectar el audio y me he tenido que conectar con el celular. Espero me escuchen bien. Muy bien, no aceptamos las disculpas porque usted puede, fiscal, eso lo comprendemos nosotros que estamos en esto todos los días, pero bienvenida. Gracias. Milton, usted vio el expediente, me dijo, ¿no? Sí. A ver, ¿qué encontró? Bueno, como abogado tuve acceso al expediente que lleva la Fiscalía Superior de Familia a cargo de la licenciada Katia Meléndez. Lo que le puedo decir a nivel de visual son 6 tablillas de 3 columnas de cartapacio. O sea, un expediente no es un foldercito. Un expediente pueden ser miles de páginas. En el caso, unos casos célebres llega casi al 1.000.000 de páginas. Aquí no. Pero es un montón. Son 6 tablillas de 3 columnas, cada una con documentos. Por supuesto, no leí todo el expediente, que no hubiera sido posible en una visita, pero sí me interesé en pedir ver algunos de los testimonios más pertinentes y en este caso en los testimonios de los peritos que acompañaron a la comisión investigadora de la Asamblea. Debo señalar que por lo que pude ver, esta investigación no se inicia después de que la Asamblea haya hecho su investigación como le permite la Constitución, sino desde un año antes, cuando hubo unas primeras denuncias en un medio de comunicación, creo que era en Foco, donde entrevistaban de una forma enmascarada o distorsionada a una joven que señalaba sobre abusos que habría vivido o padecido en los albergues. Luego de la investigación de la Asamblea, esto ha continuado, pero me llamó la atención que lo que hemos tenido nosotros de testimonio de parte de representantes de la Asamblea Nacional no corresponde siempre con lo que han dicho en las deposiciones cuando son citados al Ministerio Público. Por ejemplo, se hacía una pregunta consistente si habían visto casos de abusos sexuales, casos de redes de pedofilia, y decían no, no lo vi. Se le pregunta y 4 de ellos contestaron eso. El quinto, que es abogado, simplemente se negó a contestar diciendo que tenía derecho a no hacerlo porque se le había ofrecido una inmunidad cuando concurrió a la investigación de la Asamblea. Luego se les pregunta si había visto, a todas estas personas, si habían visto que los niños le daban alimento para perros. Todos dijeron que no habían visto tal cosa. Entonces, me preocupa y por eso ha sido muy bueno que nos acompañe hoy la fiscal Meléndez, porque se han dicho cosas en los medios que luego no corresponden con las declaraciones de la Comisión Técnica de los Diputados, pero por otra parte sí se han encontrado cosas. Y también nosotros hemos aquí preguntado consistentemente qué pasó con los niños, qué hicieron, y quisiera que la fiscal nos explique cuáles son las medidas que se tomaron para salvaguardar
el interés de los menores, porque aquí no solamente es perseguir a los responsables, sino también salvaguardar a los menores. Así que le agradezco mucho a la señora fiscal que nos acompañe y que nos pueda explicar qué es lo que han hecho ustedes y dónde están las incongruencias entre lo que ha dicho la opinión pública y lo que ustedes han hecho y encontrado. Ok, muy buenos días a todos, incluyendo pues a los oyentes de este programa. Agradezco el espacio que nos brindan y quiero hacer o empezar a explicar desde un inicio. Es importante señalar que el día 12 de febrero el Ministerio Público inicia una investigación de oficio. ¿De qué año, perdón? Del 2021, a raíz de las declaraciones o de las publicaciones que se estaban dando en medios y redes sociales del país. Pero es importante aclarar que antes del 12 de febrero, el Ministerio Público contaba con 13 investigaciones que venían desde el año 2017, una del 2017, dos del 2018, las otras datan del 2020, donde ya habíamos detectado algunas situaciones de maltrato al menor y lamentablemente delitos sexuales. Específicamente, cuando nosotros iniciamos el 12 de febrero, a raíz, de manera oficiosa, a raíz de estas publicaciones, a este expediente adjuntamos el informe de la Asamblea, que fue entregado por las diputadas al señor procurador. También es importante señalar que el informe de la Asamblea dice específicamente que se crea la comisión el día 19 de agosto del 2020 y señala en el informe que es para investigar de manera puntual la responsabilidad de CENIAF como entidad garante del bienestar de la niñez en Panamá. Y señala específicamente por los señalamientos que se han dado de los maltratos en un centro de atención integral ubicado en Tocumen. ¿A qué se refiere la Asamblea en este caso? A que el día 30 de julio del 2020, nosotros abrimos una investigación por un centro de atención integral en Tocumen, donde el día 3 de agosto, es decir, 3 días después de haber iniciado la investigación, realizamos un allanamiento, notificamos la medida de protección que se dictó en ese momento de separar a la fundación que administraba el albergue y entregar el albergue bajo la administración de CENIAF. Entre las medidas de protección, obviamente estaba que todas las personas que laboraban en ese albergue, y entiéndase, desde la directora hasta la última persona que laboraba ahí, se mantuvieran alejados de los menores, ya sea que estuvieran en el albergue o que estos salieran del albergue. Entonces, esto se da el 3 de agosto y el informe de la Asamblea señala que ellos establecen la comisión el 19 de agosto del 2020. De las medidas de protección, perdón. Está en mute, señor Milton. Al equipo que ustedes removieron fue reemplazado por otro equipo, o sea, ya no estaban ninguno de los anteriores. En este albergue específicamente, que es el Centro Integral de Tocumen, que era administrado por una fundación denominada Funchipa, se removió a todo el personal y la administración del albergue se entrega a CENIAF. CENIAF entra con su equipo de trabajo a reemplazar esta administración y asumir el cuidado de los menores. Entonces, señora fiscal, buen día. Mire, buenos días. Yo deseo formular una pregunta en base a una publicación que recogen los medios. El día 18 de febrero, usted participó en una reunión donde usted decía exactamente, estaba la directora del CENIAF, estaba la ministra encargada del despacho del MIDES, en fin, una reunión importante. Se publica el 18 de agosto, que usted había declarado que a los medios, usted le dijo que tenían en su poder un informe elaborado de 700 páginas. Estoy citando sus declaraciones fiscales. Y añade en su declaración
que era el informe que había elaborado la subcomisión de la Asamblea Nacional y que constataron que existían, la estoy citando, que existen evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños y niñas adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual. Le invito a que, por favor, al regreso del corte comercial nos explique cómo marchan las investigaciones sobre estos supuestos casos de abusos a estos menores, que para mí es un crimen de lesa humanidad. Cualquier niño, pero todavía se multiplica, se triplica, se cuantifica en una forma inesperada, sería cuando se trata de adolescentes que tienen una condición de discapacidad intelectual. Así que al regreso, fiscal, le dejo el tiempo para que lo piense bien, porque estamos ansiosos de conocer el desarrollo de esas declaraciones suyas del 18 de febrero. Sí, viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Reformulo la pregunta de una manera más sucinta a la abogada Katia Meléndez, que es fiscal superior de familia, con relación al caso del CIRAF. En la reunión esta del 18 de febrero que estoy citando, señora fiscal, estuvo presente el ex procurador Ulloa, estuvo presente la ministra, como dije, varias ministras y otros altos funcionarios. La directora del CINEF, apellido Silvera, estuvo presente. A ver, cuando usted habló de que se habían evidencias de abuso, de violencia y maltrato físico a niñas y niños albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual, ¿qué más encontraron y cuál es la situación en este momento de esa detección de estas irregularidades, fiscal? Adelante. Okay. Yo necesito aclarar una cosa. En la reunión que usted cita, a mí se me entrega, la reunión que usted cita del 18 de febrero, a mí se me hace entrega del informe de la Asamblea, y lo que usted señala es básicamente lo que dice el informe de la Asamblea, o sea, la conclusión a la que llega el informe. Los hechos que nosotros hemos encontrado, te puedo decir, a la fecha nosotros contamos con 26 investigaciones de temas de albergue. Hay una investigación que es donde se añade el informe de la Asamblea, que nosotros, en el argot de nosotros le llamamos la investigación de todos los albergues, donde ya hemos detectado algunos casos de maltrato al menor. En la investigación que se abre el 30 de junio, ahí contamos con 2 personas detenidas por el delito de maltrato al menor. En la investigación que se abre en la Fiscalía Anticorrupción, también hay 2 personas detenidas por delitos de anticorrupción. E igualmente hay otras personas detenidas por temas de delitos sexuales. En Veragua teníamos otra investigación con 3 indiciados que ya está para juicio, o por lo menos ha finalizado la etapa de investigación, donde se había maltratado a 6 menores de edad. Entonces, es un conjunto de investigaciones las que nosotros tenemos. En la investigación de todos los expedientes, ¿qué hicimos nosotros? Introducir el informe de la Asamblea, pero ya antes de eso, nosotros habíamos iniciado la inspección con personal de criminalística, con personal de fotografía forense, con personal de planimetría, con personal de trabajo social, la inspección de todos los albergues a nivel nacional. Se hizo con el apoyo de todos los fiscales a nivel nacional. Nosotros inspeccionamos 57 instituciones. El CENIAF nos entregó una lista de 53, si la memoria no me falla. Nosotros habíamos inspeccionado 57 porque habíamos tenido conocimiento a través de algunas redes sociales de otras instituciones que también mantenían menores de edad. En esa investigación también se realizó alrededor de 560 entrevistas de menores que se encontraban albergados en ese momento. ¿Qué estábamos buscando en esta investigación? Estábamos buscando hechos específicos de connotación penal que no estuvieran incluidos en las investigaciones que ya llevaba el Ministerio Público. No sé si logro explicarme, y si no, pues con mucho gusto lo puedo aclarar. Cuando hacemos la lectura del documento que nos entrega la Asamblea Nacional, observamos que los hechos de connotación penal que eran señalados en este informe o en este documento ya eran materia de investigaciones que ya llevaba el Ministerio Público. Incluso en el informe de la Asamblea cuenta con una copia de la medida de protección que nosotros dictamos el 3 de agosto en el caso del albergue de Tocumen.
Y en el segundo informe que se entrega o que entrega la Asamblea al señor Procurador, también inmediatamente le damos lectura y observamos que sí hay un hecho, lastimosamente, porque es que cada niño en estos albergues que en un momento sea víctima de maltrato del menor o de abuso sexual, independientemente de quién lo cometa, para nosotros es una gran preocupación. Entonces, ciertamente había un tema de una menor que había sido abusada por otro menor, pero que también ya era materia de una investigación que llevaba una fiscalía del Ministerio Público, y en ese informe consta la medida de protección que ya el Ministerio Público había ordenado a favor de esta menor, y otra investigación que se llevaba a favor de esta menor por un tema de maltrato fuera del albergue, es decir, dentro del hogar, y que es lo que la lleva a ser una niña albergada o institucionalizada. Camila. No sé si tiene alguna otra pregunta. Sí, ¿cómo no? Sí, Camila. Y para ordenar un poco las ideas, no es una investigación, son varias investigaciones, algunas de las cuales llevan ya años, algunas de las cuales ya concluyeron, como el caso de Colón, de una persona que fue sentenciada ya a 14 años. Ahora, la ministra de Desarrollo Social presentó una denuncia que fue lo que anunció el presidente de la República, que el Estado iba a presentarse, no recuerdo con qué figuras, no sé si como querellante o exactamente con qué figura, pero hay una pregunta sobre posible negligencia. Si los directores de algunas entidades o miembros de la junta directiva o altas figuras cometieron negligencia al si no se dieron las inspecciones correctas, si no se les dieron los recursos, etcétera. ¿Hay en algún lado la posibilidad de que se investigue si hubo negligencia por personas en altos cargos? Ok, nosotros tenemos que aclarar algo. La investigación que nosotros llevamos, la que denominamos de todos los albergues, inicia de oficio y no por una denuncia, y no contamos en este momento con una denuncia del Ministerio del MIDES, ¿no? Porque ya los hechos que el Ministerio Público había detectado eran materia de investigación. Con relación a lo que usted me pregunta, con relación a la responsabilidad que puedan tener algunos funcionarios, yo debo determinar que debemos hacer una separación de lo que son temas administrativos de lo que son temas penales. Evidentemente, esta investigación y varias de nuestras investigaciones y el informe que presenta la Asamblea Nacional detecta una serie de situaciones que son de carácter administrativo y algunas falencias que tiene el sistema como tal. Con relación a la responsabilidad penal, te puedo indicar que el Ministerio Público está investigando, es una investigación que puede ser competencia o que es competencia de las Fiscalías Anticorrupción y que no están dentro de las investigaciones que nosotros llevamos por los delitos de maltrato al menor y que llevan otros fiscales por los delitos sexuales que se han detectado. Ahora, Yo quería, perdón, Rubén. Yo quería hacer un aporte. Yo estuve en el albergue más grande que ha habido en la historia de Panamá, el internado de la Escuela Normal Juan de Mota en Arosemena. Había 600 niñas y 200 varones. Todos los días ahí habían actos indisciplinados. La gente buscaba la manera de que no los expulsaran del internado, porque habían dos acciones: la expulsión por mala conducta del muchacho, que perdía el derecho a estar en el internado, sin necesidad de botarlo de la escuela. Pero la convivencia genera, y eso quizás el Ministerio Público no tiene un doctorado en eso, porque en Panamá siempre ha habido internado, desde el Instituto Nacional, la Escuela de Divisas, las Artes Mecánicas, la Escuela Profesional, tenían internado, que es una buena manera para educar al niño, para que aprenda a comer en una mesa, aprenda a comer con tenedor y cuchillo. Todo este tipo de cosas son buenas, pero quizás el Ministerio Público no ha tenido la experiencia de lo que es un albergue. Y ¿cómo ha sido ahora que ustedes se han introducido a investigar? ¿A qué conclusiones llegan ustedes?
cómo se debe vigilar un albergue. Bueno, definitivamente nosotros en el país contamos con una institución que es la rectora de los albergues y que deben dar una supervisión seguida de las situaciones que allí se dan. Ciertamente, como usted lo señala, nosotros hemos encontrado albergues con diferentes perfiles, entre ellos los internados de tiempo escolar, los cuales en el año 2020 no estuvieron funcionando por razón, pues, de la pandemia. Y hemos encontrado otros albergues donde los niños se encuentran por haber estado en condiciones de riesgo social, por alguna disposición, ya sea de CENIAF o de los juzgados de familia o de niñez y adolescencia, y que pues lastimosamente están ahí porque ya han sido vulnerados sus derechos antes de ingresar al albergue. Además de eso, hemos observado en algunos albergues o internados que ciertamente, como usted lo señala, esto facilita para muchos niños la oportunidad de estudiar y además de eso les da estructura porque tienen un horario para levantarse, un horario para hacer su cama, un horario para bañarse, un horario para comer, un horario para estudiar y un horario para actividades recreativas. Eso lo hemos observado. Ciertamente no contamos con un doctorado ni con una especialidad en este tema, pero hay temas que por lógica, sentido común y experiencia que tenemos tratando con menores, porque yo antes de esto fui fiscal especializada en delitos sexuales y trabajé con muchos menores, observamos que estas cosas pueden ser positivas para los menores o para los adolescentes. Señora fiscal, usted mencionó que una de las primeras investigaciones se dirigió a un albergue en Tocumen. Es y correcto. mencionó que ese albergue estaba bajo la administración de una fundación llamada Funchipa, que si no me equivoco, significa algo así como Fundación Chilibre Panamá. Panamá. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace una fundación de Chilibre en Tocumen? Y si es cierto que esta fundación Funchipa, desde hace varias administraciones, ha sido cuestionada. O sea, ¿por qué? Si es verdad que fue una fundación que ha sido investigada en más de una ocasión, se le entrega a la administración de un albergue en Tocumen. Bueno, yo tengo que señalar que dentro de nuestras investigaciones nosotros evidentemente tuvimos que entrar a conocer cómo o por qué esta fundación está administrando este albergue. Y ellos están administrando este albergue porque la entidad rectora de los albergues le entrega o le concede a ellos la administración de este albergue independientemente de cómo se llame la fundación, porque ciertamente la fundación se llama Fundación Chilibre Panamá, pero se le entrega por disposición de CENIAF la administración del albergue y además de eso, pues, se le da también un subsidio para esta administración. Este tema particularmente está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción y no es parte de las investigaciones que yo llevo, por lo cual no puedo extenderme más en las explicaciones. Una consulta, ¿dónde van los niños? Tenemos un corte, O sea, Camila. Bueno, un corte le puedo comercial plantear la para pregunta. que la señora fiscal pueda responder su pregunta, por favor. Vamos a permitirle a ella que pueda, como lo ha hecho hasta ahora, explicar muy puntualmente las preguntas que le hemos formulado. Sí, fiscal, regresamos en breve. Nosotros tenemos un corte comercial, así que viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, continuamos platicando con la fiscal superior de familia, la licenciada Katia Meléndez. Camila, usted tiene una pregunta. Uno de los grandes problemas que ha salido a relucir es la cantidad de niños que están en albergues por periodos exorbitantes de tiempo. O sea, niños que pasan 7, 8 años, que prácticamente se crían en estos albergues a pesar de que se supone que sean lugares temporales. Y muchos de ellos sí tienen otras alternativas, incluso dentro de su propia familia, pero automáticamente se les lleva a estos albergues y se quedan ahí por mucho tiempo. Ahora, en estos casos, por ejemplo, en el de Funchipa, usted comentó que se reemplazó al personal del albergue durante el periodo de la investigación. Pero, ¿qué otras medidas se toman con estos niños? O sea, ¿qué otras alternativas se da si hay un niño que es parte de un caso, se le deja en la institución? Ahí yo escuché que como a 64 los enviaron a sus casas, pero ¿cómo es ese trato al menor durante las investigaciones? ¿Y dónde están la mayoría? Ok. ¿Y de cuántos menores afectados estamos hablando? ¿Y de cuántos menores afectados estamos hablando? Yo necesito dejar
dejar muy claro en esta entrevista que hay temas como el que usted me está abordando, que ciertamente son una realidad, no podemos negarlo, pero que son temas administrativos y de competencia de otras instituciones, que son las regentes de la niñez o hay algunos de estos menores que tienen procesos o que son parte de procesos judiciales que deben ser abordados por los tribunales que llevan estos albergues y que nosotros debemos enfocarnos en el tema penal. En el tema penal específicamente, cuando nosotros hemos detectado menores que han sido víctimas de delitos, ya sea maltrato al menor, ya sea delito sexual, se han tomado las medidas de protección. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros podemos en un momento dado ordenar la reubicación del menor en otro albergue, pero no podemos en un momento dado disponer que él sea entregado a su alternativa familiar si la investigación que se lleva en otra competencia no ha establecido cuál es la alternativa familiar o cuál es la alternativa que se tiene para ese menor. Así que en el tema de nosotros hemos reubicado menores, hemos ordenado alejamiento de las personas que en un momento puedan estar involucradas y en otras ocasiones cuando se presenta la denuncia o el Ministerio Público tiene conocimiento de este hecho, ya el menor ha salido del albergue o ha salido de ese ambiente o ya no tiene ningún tipo de contacto con la persona que señalan como agresor. Entonces, para nosotros es sumamente importante que en este tema hay que separar la parte administrativa de la parte penal que le compete al Ministerio Público. ¿Y de cuántos menores estamos hablando? No únicamente, esa fue la segunda parte de la pregunta. ¿De cuántos menores afectados estamos hablando entre todas las investigaciones? Bueno, yo te puedo decir que el número total específicamente tendría que contabilizarlo, pero si me voy a las medidas de protección que hemos dictado de menores que se encuentran albergados, en este momento estamos hablando de aproximadamente 46 menores que están albergados, o sea, que están amparados por medidas de protección. Ok, señora fiscal superior, no pocos abogados, colegas suyos y personas especialistas en temas de esta naturaleza de la niñez señalan que este problema de los albergues es un tema de derechos humanos de los niños. ¿Cómo lo visualiza el Ministerio Público en este amplio terreno, por cierto, muy espinoso, que estamos nosotros viendo que está ocurriendo en Panamá, que ha sido, lo que me preocupa a mí es que es noticia internacional. Esta ha sido titular en muchos periódicos, o sea, esto rebasó nuestras fronteras. Ya Panamá está visto como un sitio donde aparentemente en los albergues que son del Estado no se le da la debida protección a los niños y que puede haber casos de impunidad. Eso me preocupa porque ha sido la tónica en varios medios internacionales. Y en este mundo donde ya no hay fronteras, señora fiscal, ya no únicamente debe preocuparnos la marca país, ¿ok? En ese sentido, sino que ya es muy grave porque se trata de niños. ¿Qué opinión le merece, fiscal? Perdona, mire, definitivamente es innegable que esto es un tema de derechos humanos y un solo menor, como lo dije antes, que se le vulneren sus derechos, un solo menor que sea víctima de un maltrato al menor, un solo menor que sea víctima de un delito sexual, ya es de preocupación para el Ministerio Público. Nosotros realmente nos mantenemos todavía investigando, como le dije, actualmente tenemos 26 investigaciones abiertas en atención a los hechos que hemos detectado. Lo otro que no hemos señalado, de las 57 inspecciones que nosotros realizamos en el expediente que le denominamos de todos los albergues, se detectaron de interés penal 4 albergues que están siendo investigados en este momento y donde se requirió, se dictó medida de protección. 4 adicionales o forman parte del grupo que se anunció cuando se anunció el escándalo. ¿Son 4 nuevos o son 4 adicionales? O sea, como le decía, nosotros tenemos, al momento en que se abre la investigación del 12 de febrero, ya nosotros contábamos con 13 investigaciones por diferentes delitos, maltrato al menor, un tema de anticorrupción, por un tema de delitos sexuales. Actualmente nosotros contamos con 26 investigaciones de diferentes temas, todos tienen que ver con temas de albergue, pero en el albergue de las
de todos los albergues, es decir, donde hicimos la inspección de todos los albergues, detectamos 4 situaciones que eran de connotación penal y que están siendo investigadas en este momento. ¿Por qué? Porque el afán del Ministerio Público cuando se da esta situación fue más que todo verificar cuál era el estado de los menores actualmente en estos albergues y cuántas situaciones se habían dado que no habían sido materia de investigación, de las investigaciones que ya llevaba el Ministerio Público. Como les señalo, el informe de la Asamblea señala, y puede leerlo, por lo menos el licenciado Milton, que fue abogado y que tú eres abogado y tuvo acceso a leer el expediente, el informe de la Asamblea señala que ellos inician o determinan la subcomisión el 19 de agosto, es decir, posterior a que nosotros ya habíamos realizado allanamientos, habíamos puesto medidas de protección y a otras investigaciones que nosotros pues ya llevábamos. Después de Rubén me gustaría preguntar. Mi experiencia, licenciada, ha sido que hay una resistencia de parte de los albergues para buscarles hogares sustitutos a los niños, que es lo ideal, es la política en los Estados Unidos y en los países civilizados. Pero en Panamá hay resistencia a este tema. Nadie quiere introducir el tema del hogar sustituto para reemplazar la permanencia de un niño en los albergues. Bueno, nosotros con relación a este tema realmente no podemos dar opiniones porque nosotros estamos enfocados en el tema penal y efectivamente este es un tema del área administrativa y que posiblemente es alguna de las deficiencias o falencias que tiene el sistema de protección de niñez. Sí, señora fiscal, usted habla de abuso y aunque creo que lo que usted puede investigar es el abuso de maltrato, no necesariamente el abuso sexual, pero en la mente nuestra abuso es abuso sexual. Entonces, no siempre que usted habla de que se está haciendo una investigación, que se tomaron medidas de salvaguarda, estamos hablando de abusos sexuales, pero sí de otro tipo, y puede decirnos cuáles, y si en esa respuesta nos puede explicar de dónde salió esa idea de que les daban comida para perros. Sí, a los menores. Mire, con relación a las investigaciones que lleva el Ministerio Público desde el punto de vista penal, yo les puedo decir que se llevan alrededor de unas 16 investigaciones para determinar si se dio o no algún tipo de delito sexual o lo que se denomina comúnmente abuso sexual. Hay 7 investigaciones para determinar si hay o no maltrato al menor y 2 investigaciones de la materia de anticorrupción. Con relación a lo que usted me señala de la comida para perros, esto no se desprende del informe de la Asamblea, pero sí se lo preguntamos al equipo técnico que rinde declaración en el informe de la Asamblea o que participa de la confección de este informe, y uno de las personas del equipo técnico nos explica que no fue que él lo vio, que esto sale de una visita que ellos realizan a una fundación en Veraguas, que no es un albergue para niños, en donde el director hace el comentario de que ahí no se desperdicia nada y que ahí comen hasta comida para perros, pero que ellos no, o sea, por lo menos la persona que declara dice, yo no lo vi, lo escuché del mismo director que nos lo hizo a manera de comentario, y al momento en que nosotros llegamos a hacer la visita a esta fundación, no habían menores de edad. Entonces, no es que no es preocupante una situación como esta, pues claro que nos debe preocupar, pero esta es la explicación que nos dio específicamente en una declaración que consta dentro del expediente de todos los albergues por una de las personas que formó parte del equipo técnico que asesoró a la Asamblea en este tema. Mire, fiscal Meléndez, por lo que he escuchado de su muy transparente explicación a la opinión pública, no a nosotros, sino a lo que nos debemos nosotros, que son nuestros oyentes, quedo con la impresión de que será justicia. ¿Es correcto? Sí, mire, el Ministerio Público sigue investigando. Para nosotros es importante hacer un llamado de atención,
porque hay una cosa que yo siento que tenemos que rescatar de esta situación, y es que a pesar de la situación mundial en donde afrontamos una pandemia, en donde posiblemente la economía del mundo se ha afectado, todavía los niños son un tema que une a la población y que es preocupante para la población. Entonces nosotros como Ministerio Público también estamos preocupados por la situación de esta niñez, enfocados específicamente en el tema que a nosotros nos compete, que es en el área penal. Nosotros como Ministerio Público estamos conformados por seres humanos que somos parte de esta sociedad, que somos padres y que también nos preocupa la niñez. Entonces es importante hacer un llamado muy respetuoso a la población, que no permitamos que una situación tan lamentable como la que hemos detectado en algunos albergues, de las que algunos niños han sido víctimas, sea utilizada específicamente para ganar protagonismo. Y el otro llamado que tenemos que hacer es que cuando se tenga conocimiento de algún hecho específico, ya sea de un menor que esté albergado o de un menor que esté en el ámbito familiar o social, que es víctima de un delito, de delito sexual, de delito de maltrato al menor o de cualquier situación que se dé en este ambiente de los albergues, sea puesta en conocimiento del Ministerio Público, porque a nivel nacional nosotros estamos disponibles para recibir cualquier información que contribuya a poder proteger a un menor. Ahora, Hay que fiscal, la presentarse al ley panameña, Ministerio Tenemos que irnos, Público. tenemos que irnos, pero, lo siento pero mucho, perdón. lo siento, 30, no, no, lo 10 siento mucho. segundos. La Tenemos ley que irnos. panameña Nos protege al tenemos que menor, ir. le da las Tengo herramientas al compromiso. Ministerio Público para defender al menor, ¿sí o Tengo no? La compromiso, ley panameña lamentablemente. como está actualmente, ¿sí o no? Tengo Ok, compromiso. dentro del Rapidito. ámbito penal, y quiero traerlos nuevamente al ámbito que le corresponde al Ministerio Público. Dentro del ámbito penal, nosotros contamos específicamente con artículos que disponen medidas de protección para poder proteger a este menor víctima de un delito. Muy bien. Fiscal Katia Muchas Meléndez, gracias. fiscal superior de familia, nuestro sentido de agradecimiento por los muy buenos aportes que ha hecho a la opinión pública. Le agradecemos con este cierre que ha tenido con nosotros, que tenga usted un buen día y éxitos en su noble y delicada misión en beneficio de los niños y de la imagen de nuestro país. No se vayan, que Muchas viene gracias. Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.